Vamos a analizar las fuerzas que existen en los cuerpos. La primera de ellas es el peso. El peso es una fuerza que ejerce su influencia en el sentido de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Vamos a suponer que este cuerpo tiene 5 newtons. Como vemos, la flecha indica el sentido hacia abajo, que es hacia el centro de la Tierra. Si este cuerpo no logra traspasar la tabla donde está apoyada, o en su defecto no logra hundirse como en la manteca o como el barro, es porque la tabla o el objeto en el que está apoyado ejerce una fuerza igual y en sentido opuesto, que le llamamos la normal. Esta fuerza normal está en sentido opuesto. ¿Y qué valor tiene? Bueno, analicémosla. Colocamos un sistema de ejes coordenados X e Y y analizamos con las herramientas que tenemos de vectores cuál es el sentido de la normal y cuál es su valor. Si consideramos que la normal está hacia arriba en el eje Y y consideramos positivo hacia arriba en el eje Y, nos quedaría la normal y con un signo negativo porque está apuntando hacia el otro lado según vimos en ecuaciones anteriores, menos el peso, nos tendría que dar 0 para mantener el equilibrio. Recordemos que en la vida real hay veces que esto no se verifica, que no da 0. Eso puede significar, por ejemplo, que si la normal es mucho más grande que el peso, el objeto sale disparado hacia arriba. O, en su defecto, si el peso es más grande que la normal, bueno, estamos hablando del caso en el que se hunde como manteca. Pero en el equilibrio, que es lo que estamos estudiando en este momento, siempre va a dar 0. Entonces, normal menos el peso da 0, pasamos para el otro lado sumando el peso y obtenemos que la normal tiene que tener el mismo valor o magnitud que el peso, pero, como se observa la flecha, con sentido contrario. En este caso, como el peso vale 5 newton, la normal también vale 5 newton. Ahora vamos a girar el sistema y le vamos a dar un ángulo a la mesa. Recordemos, si no se hunde como manteca es porque la mesa ejerce la normal, o sea que la normal sigue estando. Ahora aparece el peso apuntando siempre hacia el centro de gravedad, en este caso hacia abajo, pero al estar inclinado recuerden de mantener el ángulo, es hacia abajo, hacia el centro. Colocamos los ejes y observamos que el peso no coincide con el eje Y como pasaba antes. Para poder trabajar vamos a simplificar las cosas. Observen que el ángulo es dato, en este caso de 22 grados, era el ángulo con el que se inclinó previamente la tabla. Vamos a descomponer el peso para ver esto más claramente. Tenemos la parte del peso que está en el eje X y la parte del peso que está en el eje Y. Hecho esto, vemos que tenemos en el eje Y una de las partes del peso, el peso Y, y la normal en el sentido contrario. Solo que ahora el peso tiene dos componentes, una parte en Y y una parte en X. La que es contraria a la normal es la parte en el eje Y. Para poder ver esto más claramente vamos a torcer el eje y lo vamos a dejar como nosotros lo vemos. De esta forma. Observen que la normal y el peso están en el eje Y y en el otro sentido. En el eje X tenemos el peso. Hacemos las sumatorias de las fuerzas en el eje Y y nos da que la normal menos el peso, en este caso en Y, tiene que ser igual a 0 para que se mantenga el equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X nos dice que el peso en X debería dar 0. Peso en X no puede ser 0. Entonces tiene que aparecer una fuerza contraria al peso que denominamos la fuerza de rozamiento. Sin esta fuerza de rozamiento, el cuerpo iría cuesta abajo. En este caso, si estamos en equilibrio, quiere decir que existe la fuerza de rozamiento. Analizando, vemos que el peso en su componente X tiene que valer lo mismo que la fuerza de rozamiento. Vamos a aplicar la fuerza de rozamiento al dibujo anterior. Nos queda de esta forma. Uno se puede hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si la fuerza de rozamiento no es lo suficientemente fuerte para poder mantener al cuerpo y evitar que éste se deslice a través de la superficie de la mesa? Entonces recurrimos a una cuerda. Si atamos el objeto con una cuerda, este queda representado a través de latens, que es este nuevo vector que aparece en rojo. A continuación vamos a resolver un ejercicio para que se entiendan mejor los contenidos. Nos dicen que la mesa está inclinada 20 grados y que el peso vale 10 newton y la fuerza de rozamiento vale 2 newton.
¿Cuánto vale la tensión necesaria para evitar que el cuerpo se desplace hacia adelante? ¿Y cuánto vale la normal para evitar que la mesa sea traspasada por el objeto? Lo primero que tenemos que tener presente es saber cuál de los dos ángulos, o este o el de abajo, es el ángulo que nos es dato. Lo primero que tenemos que tener presente es cuál de los dos ángulos, o este otro, es el que vale 20 grados. Para ello vamos a usar el siguiente truco. Utilizamos una línea perpendicular a uno de los dos lados que el ángulo de 20 grados toca. En este caso es la línea violeta. Perpendicular a la línea violeta tenemos el eje Y. Entonces uno de los dos lados elegidos es justamente el eje Y. Nos falta encontrar el otro. Para ello tiramos una perpendicular al otro lado que conforma el ángulo de 20 grados. Tirando la perpendicular vemos que el ángulo elegido es este. A continuación trasladamos todos los datos desde un eje inclinado a uno recto. Recordemos que tenemos el eje Y y el eje X. Descomponemos el peso en Y y peso en X. Agrandamos la imagen para que se vea mejor y hacemos la sumatoria de fuerzas. En el eje Y tenemos la normal menos el peso en Y da 0. O sea que la normal vale el peso en Y. La sumatoria de fuerzas en el eje X nos da que el peso en X, y fíjense que está en sentido contrario, la fuerza de rozamiento y la tensión tienen que ir con signo contrario. Entonces me queda el peso en X menos la fuerza de rozamiento menos la tensión tiene que dar 0 para buscar el equilibrio. De esta forma podemos despejar a la tensión como el peso menos la fuerza de rozamiento. Recordemos que el peso en X es la componente del peso en X. Vamos a enfocarnos ahora en la descomposición del peso. Si pensamos al peso como un triángulo rectángulo, podemos usar las relaciones trigonométricas que vimos anteriormente. Recordemos, lanzamos la flecha y donde golpea la flecha ese es el seno, es decir, Px es el seno y P en Y es el coseno. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10 newton. Entonces podemos descomponer a ambos pesos. El peso en Y serían los 10 newton por el coseno de 20. Fíjense que el coseno, otra forma de verlo, es el que está pegado junto con la hipotenusa formando el ángulo. Si realizamos las cuentas, 10 por coseno de 20 grados es 9,4. Los newtons se mantienen porque es la unidad del peso. Recuerden el tema de que no usen radianes. A continuación vamos a hacer lo mismo con la componente en X. La componente en X es el seno y 10 por el seno de 20 grados da 3,42. De esta forma hemos logrado obtener cuánto vale P en X y P en Y. No nos queda más que reemplazar la normal por P en Y para saber que la normal vale 9,4 newton. De manera análoga podemos reemplazar Px de la ecuación de la tensión para obtener su resultado. P en X vale 3,42 newton y la fuerza de roce vale 2. Por ende, la tensión tiene que valer 1,42 newton.